under any conditions. Be an intervention in Cuba by United States Armed Forces. Es indescriptible lo que se siente cuando estás matando cubanos. El problema que tenía la Fuerza Aérea es que todos los pilotos querían morirse por la patria. Gustavo Ponzoa, en paz descanse, me dijo, Miralles, nos van a matar a todos. Y eso fue lo que pasó. Primorosa, porque sufres hoy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. I have said very clear that we are not communists. United we go. Y con entera confianza. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Ya sabíamos en Cuba de que había algo fomentándoselo como la brigada y una invasión y un campamento. Ese plan consistía en crear entre los cubanos un frente revolucionario dirigido por figuras prestigiosas fuera de Cuba. Un entrenamiento a muchachos jóvenes que vendrían de Cuba para regresar a Cuba como team de infiltración, que era la idea original. El tercero era fortalecer el movimiento clandestino en Cuba, y el cuarto punto era la constitución de una emisora que transmitiese hacia Cuba, que fue el origen de Radio Swan. Mi madre acababa de llegar de Cuba, no la habían dejado salir y yo no le había dicho que me iba. Y cuando le dije que me iba, cada vez que lo recuerdo, pues es bien duro, ¿no? Salimos un grupo a medianoche hacia una destinación, un lugar desconocido en aquel momento, que fue después resultado en Yusepa, en la isla de Yusepa. Allí nos encontramos a un grupo de muchachos jóvenes, personas con gran ideal, estudiantes la mayor parte de ellos. Llevaron hasta un avión que estaba muy cerca del hangar, un DC-4, que no tenía insignias, no tenía ventanas, estaba totalmente cerrado. Allí entramos y nosotros especulando para dónde íbamos. Cuando vinimos a ver, nos dijeron que íbamos a aterrizar, aterrizamos. Yo, por cierto, iba sentado muy cerca de la puerta, y me acuerdo que cuando el avión paró, abrieron y miré hacia afuera y vi tierra colorada. Y entonces dije, yo creo que estamos en Cuba. Entonces le dijeron, no, están en Guatemala. El entrenamiento de infantería fue brutal. Fue brutal porque el filipino Vallejo, que era el jefe de los campamentos, ese fue el hombre que hizo el artífice de la guerrilla de las Filipinas. Decía que el invasor tenía que ser Min and Lin. Lin estábamos a pan con el pan y colí. Y Min, todo lo que se entrenó era guerra de guerrilla, guerra. El entrenamiento fue un entrenamiento básico, pero yo te diría que principalmente de guerrilla. Fue en las montañas, en un lugar ahí, Nango, me imagino que
en idioma indígena guatemalteco quiere decir ciudad o pueblo, y nosotros le pusimos a ese Garrapatenango, porque vivíamos cubiertos de garrapata el día entero. El B-26 lo utilizamos para ir a tirar estampitas de la Caridad del Cobre, revista Bohemia, el periódico El Crisol, en el cual estaba vaticinando que la invasión estaba lista 2 semanas antes de la invasión, con fotografías de nosotros en los campamentos. Teníamos 16. Habíamos pedido mejores aviones, más modernos, y no nos los dieron. El presidente dijo que de eso nada, que eran demasiados aviones, a pesar que era el plan que ya se había aprobado. Volamos a Cuba y llegamos Rojas y yo solitos a Cuba, que encendieron el cielo que parecía un arbolito de Navidad, y nos dijeron que íbamos a tener cobertura aérea. Nos dieron a nosotros las instrucciones en hora de Nicaragua y a la gente de hora de Eastern Standard Time, 1 hora de diferencia. Habían volado antes que llegáramos nosotros. What happened to that? I think there were 3 planes, and they flew air cover for an hour, and they were supposed to give air cover to the B-26s that were coming in, and unfortunately, between all of them, they got the hours mixed up. So the result was that the B-26s came in an hour late and were all shot down, or 2 of them shot down. And I think that's probably the ones that had the emergency. Entramos bajito, pegado al agua, como a 20, 30 pies. Llegamos al alcantilado de Santiago de Cuba. Entramos 5 veces. Quiero que sepas que con 2 que se hagan ya es suficiente. El fuego antiaéreo se puso serio. Gonzalo tira sus fragmentaciones, rompe el hangar de la MOA, me acuerdo que supuestamente había unos Sea Furies allí. Y entonces yo entro de sur a norte, veo un B-26 que está en la rampa militar todavía intacto, le tiro. Cuando entramos en Isla Pino, al amanecer, había un barco que se llamaba el Baire, frente a Isla Pino. Ese barco lo atacamos y lo hundimos. No se hundió completamente porque el fondo ahí es bajo, ¿no? O sea, quedó escorado. No nos tiraron del barco, parece que los cogimos durmiendo o algo, ¿no? Pero mucho más tarde después dicen que nos tiraron de Isla Pino. Vaya, que fue horrible aquello. Nosotros no vimos nada de aquello. Todas las operaciones aéreas se suspendieron por 2 días. Volvimos a volar el 17 de abril. A eso de las 12, 12 y cuarto, el general viene con un papelón así de Washington y dice, los vuelos han sido parados 48 horas. Y le dije, general, aquí se acabó la invasión. Nos reunimos todos muy contentos una vez que supimos que íbamos a desembarcar, que nos íbamos para Cuba, a liberar a Cuba. Y entonces, bueno, pues llegamos allá a Puerto Cabeza, en Nicaragua. Allí nos visitó el general Somoza para despedirse de nosotros. Allí tuvimos un inconveniente, que nos encontramos con barcos de la García Line, que eran barcos comerciales, no eran barcos de guerra, no eran barcos como para un ejército, no, porque ya nosotros nos considerábamos miembros de un ejército. Cuando nos montaron en los barcos, vimos que eran barcos de cargas, los cuales no estaban ni artillados, pero bueno, se nos habían dicho que era solamente para el transporte, que iríamos custodiados por otras personas, otros equipos militares. Recuerdo haber visto un submarino que yo pensé que, y esta cosa que se está levantando, ¿no? Fue impresionante. Pero bueno, ese submarino se desapareció. Nosotros nos levantaron y nos dijeron, los cielos son nuestros. Pero lo dijeron universalmente, ¿ok? Los cielos son nuestros. Cuando estábamos yendo para Bahía Cochino, pasábamos por arriba la flota, un portaavión, 7 destructores y un submarino. Yo iba en el Houston, y voy a referirme al Houston precisamente, toda la travesía hasta llegar a las costas de Cuba. Todas fueron con la esperanza, ¿no? Y cierto temor, cierto
ciertas cosas venían a la mente de nosotros, pero teníamos la suerte de que inclusive allí iban sacerdotes, y uno de ellos pues era el que nos estaba dando de ciertas formas un soporte espiritual. El convoy de los barcos empezó a hacer un círculo hasta que cayó la noche y ahí partimos para el área de desembarco. Cuando estábamos acercándonos y empieza ya el desembarco, ¿no? En unas lanchas que casi todas soltaban la propela, porque eran lanchas que no eran para desembarcar. Ahí ya la cosa se pone más seria, y yo detrás de compañeros míos que habían sido militares, ¿qué tú crees de esto? No, esto es una cosa totalmente absurda. Cuando salió el sol, dieron la orden que íbamos para tierra. Estábamos todos muy entusiasmados. Yo me encaramé por arriba de una loma de cajas de municiones que íbamos en el centro. El HU que nosotros vimos iban 2 tanques, iba un camión grúa, un camión tanque, pero creo que era de agua o gasolina, no sé, y cargado de municiones. Yo me encaramé por arriba de todas las municiones, me encaramé porque es un anchón grande. Y vi el desembarco como las películas, la acción atrás de, bueno, al fin vamos para Cuba. En ese momento vi acercarse los aviones, le digo, vienen nuestros aviones, ahí está la Fuerza Aérea nuestra, qué bueno, mucho entusiasmo de juventud. Y ahí ya empiezan los aviones, ¿no? La aviación enemiga, por decir, y sobre todo un individuo que yo no quisiera ni mencionar su nombre, pero no me queda más remedio que hacerlo, el general del Pino. Ese se ensañó con nosotros, con el Houston, pero de tal manera que aquello para mí fue una cosa tan horrible, porque veía a mis compañeros como se tiraban al mar, hasta con las cananas, las mochilas, con zapatos, es decir, y los veía que se hundían y que no salían. Eso fue una cosa terrible. Ahí murieron 70 y pico, 80 compañeros de nosotros en ese proceso. Y cuando se acercan los aviones, veo que uno de ellos, el principal, un B-26, yo lo miro, digo, esos no son los nuestros. La diferencia era que nuestros aviones tenían la nariz de metal con 8 calibre 50, 4 cohetes en cada ala, 8 cohetes y tanques de extra gasolina y una franja azul que era la franja de combate, el código nuestro. Y ellos no tenían nada de eso. Le digo, aquí hay algo raro. Acabaron con el Houston, empezó la bodega a coger candela. Lo que recibíamos eran masivamente, ¿no? La forma en que sobre todo que en aquel entonces no sabíamos quién era, por supuesto, pero yo decía, qué degenerado, qué sinvergüenza, se escondía en el sol, y lógicamente nosotros cuando sentíamos, pero no veíamos, porque el sol no te deja ver el metal, ¿no? Es decir, que no había manera de ver por dónde venía el avión. Los cuales las lanchas no podían acercarse a tierra y nos soltaron lejos allá atrás. A mí me daba el agua al cuello cuando yo me tiré al agua. Los tanques por poco se hunden, pero bueno, estaban preparados, supongo yo, que para seguir adelante. Un compañero de nosotros, un señor más mayor, que era más bajito, tuvimos que sacarlo porque se fue para abajo y no daba pie. Hasta que llegamos a coger el pie, ahí seguimos hasta la playa. Y vi también aviones B-26, vi aviones que después supe que eran aviones donde iban paracaidistas, que se tiraron allá en el central, en Playa Larga. Nosotros se supone que saltáramos casi de noche, que saltáramos antes de que nuestros compañeros desembarcaran. Íbamos a bloquear, el grupo mío iba a bloquear una de las carreteras que va hacia Pálpite y hacia Playa Larga, que hubiera impedido que por esa carretera avanzaran las fuerzas de Castro. Y cuando estuvimos cerca de 4 horas sentados en la pista sin salir,
y cuando llegamos a Cuba, ya las carreteras, vimos allá el desembarco, ya el desembarco estuvo hecho y la carretera estaba cubierta, donde se suponía que nosotros saltáramos antes de que llegara nadie ahí, la carretera estaba cubierta de soldados de Castro. Cuando yo llegué a la orilla, déjenme decirle, nadando, por fin, ya el doctor René de la Mar lo habían podido sacar en unas balsas y en un barquito de esos chiquitos. Y bueno, pero yo tuve que tirarme al mar con una, ¿cómo se llama? Un salvavidas del barco. Salvavidas chiquito, no era una cosa del otro mundo, pero me ayudó. El problema era que había una cantidad de tiburones tan grande en esa área que no sé cuántos compañeros de nosotros murieron ahogados o comidos por los tiburones. Nos llenamos de petróleo, porque decían que el tiburón, eso se corrió allí. No, échese el aceite, ¿no? Que el tiburón le huya al aceite. Yo cuando llegué era un negrito. Todo porque yo quería llegar a la orilla. Yo cualquier cosa, pero que no me comiera un tiburón. Yo veo las películas esas de Rambo ahora y pienso en Sergio Millares parado con una ametralladora 30 como esa que está ahí en el medio de la carretera así peleando, o al licenciado Pérez con un bazooka tirando en el medio de la carretera. B-26 llevaba 6 calibre 50 y se le podía poner la cantidad de bombas de acuerdo con el tamaño. ¿Aguanta? Y rockets, llevaba los rockets 4 y 4. Aquello era una operación de Normandía, chiquita. En ese momento habíamos 2 aviones, Rojas y yo, y Ponzoa y García Puyol. Y decidimos soltar los tanques de gasolina. Con tan mala suerte que un tanque de gasolina nosotros se nos mete en un rocket. Y desde abajo Grayson Lynch decía, hay un avión con algo colgado. Algo colgado, éramos nosotros 2. Ponzoa, nos metemos abajo de Ponzoa y nos damos cuenta que Ponzoa está bien. Éramos nosotros. Ponzoa se mete y dice, oye, está en una situación difícil, vayan patrullando, no vayan a tirar los rockets porque van a volar. Seguimos, bombardeamos y llegó un momento que Ponzoa estaba ahí, habían tumbado a Ulloa, habían tumbado a Pompón Silva Tablada del lado de allá, estaba Fernández, que es el que tumbó a Faría, Aprende, Carrera. Dijo Ponzoa, oye, regresen a la base porque yo no puedo cuidarme yo y cuidarlos a ustedes. Y esa fue las horas más grandes de la vida. Yo que estaba abajo los veía. Esos aviones, la velocidad que iban tan despacio por el hecho de estar llenos de gasolina, que era tan fácil darles desde abajo o un Sea Fury, o para un Sea Fury o para el T-33, por eso te digo que el coraje que ellos tenían, sabiendo en la situación que estaban, sabiendo contra qué que se tenían que enfrentar, y volver en misión tras misión, increíble el coraje que tenían esas personas. Vimos una balsa que se iba hacia la distancia, ya que la marea o la resaca iba para afuera a esa hora. 2 más compañeros, pues nos lanzamos al agua nadando. Tuvimos que nadar, yo calculo 1 milla, 1 milla y media. En el camino vimos que un Sea Fury que nos vio y nos hizo el pattern de tiro, que sabíamos que iba a hacer el pattern de tiro, tiene que hacerlo. Y nos esparcimos para no ofrecerle blanco, estábamos 3 nadando sin embarcación y sin armas. Nos dio 2 pases de bala, el Sea Fury lleva a calibre 20 milímetros, no es ametrallador, es un cañón lo que llevan ellos. Nos dio 2 pases de bala, el cual, claro, yo en mi caso y mis compañeros se supone que hayamos sumergido. A mí me quedaba el solo a la derecha mía, yo veía las balas cuando ya caían y ya venían sin fuerza. Cuando pasaban por mi lado yo salía, sacaba mi cabecita
y entonces volvimos a ver ese Fury. Se fueron porque ya estaba cayendo la tarde y en aquel tiempo los aviones de Fidel, que eran de Batista, no podían volar a oscuras para aterrizar, tanto los T-33 y el Sea Fury. Después nos pasó un T-33, pero bueno, ese fue rápido y se fue también. Y llegamos a la base un pocos minutos después, llegó uno de mis compañeros, el otro muchacho, Julio Acosta, nunca llegó. Yo no lo vi físicamente que se murió porque el mar estaba un poco picado y las cabecitas no se ven de aquí a 2 o 3 metros de distancia prácticamente, así que no lo vimos más nunca. Sale una misión que iba creo que Eduardo Ferrer y el padre Cabero quería ir. Ferrer no lo quería dejar montar, pero padre, ¿cómo usted dice? Entonces, ¿qué se le ocurre a Ferrer? Dice, bueno, yo la única manera que lo dejo que usted venga conmigo, si usted está dispuesto a usar un rifle, venir. Y el cura le dijo, dame el rifle, y el cura se metió con su rifle. Aquello fue una matazón. Nosotros tuvimos 67 muertos en combate. La brigada en total son 106 muertos, pero están en entrenamiento, en la rastra, 67 en combate. Allí murieron más de 5.000 cubanos. La carretera de la muerte, es increíble esa carretera, que venía ese Girón, se tiró napalm, se tiraron cohetes y bombas. Y hay fotografías de esas guaguas ardiendo y la gente tirada. Para mí esa es la gran traición del gobierno americano. La condena a un pueblo injustamente. Estaba todo para ganar. Así es como lo hemos visto nosotros. La historia nuestra dice que así fue.